Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sandra Guzmán, soy la coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Y a nombre del GFLAC y de todas las organizaciones que formamos parte de la campaña La Gran Transición, les doy la más cordial bienvenida a este seminario en línea. Estamos esperando algunos minutos para que más colegas se puedan integrar a la sesión y, entre tanto, me gustaría comentarles cuál es la dinámica y cuál será la agenda de este seminario. En un primer momento tendré la oportunidad de hacer una breve introducción sobre la importancia de esta gran transición. Tenemos tres importantes panelistas que nos van a hablar, por un lado, de esta campaña que está tomando lugar a nivel mundial y que tiene precisamente varios objetivos en torno a cómo transitar hacia sistemas y mecanismos financieros que nos ayuden a alcanzar el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Tendremos la participación de tres panelistas. Primero tendremos a Carla Mas, de CAN Internacional. Después tendremos la participación de Juliana Almeida, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también tendremos la participación de Santiago Lorenzo, de WWF. En su momento podré contarles un poco más de cuál es la biografía de cada uno de ellos. Y por el momento quisiera compartirles que para nosotros desde el GFLAC y varias de las organizaciones que hemos estado trabajando sobre estos temas en materia de financiamiento, creemos altamente necesario e importante comenzar a repensar la manera en que nuestros sistemas financieros funcionan, la manera en que las instituciones comienzan a relacionarse, sobre todo en un momento en que el cambio climático está teniendo severos impactos, severos efectos a nivel global. Ustedes saben que en América Latina, que es una región altamente vulnerable, en las últimas semanas y meses se ha visto impactado por fenómenos como huracanes, como Irma, Harvey y otros, que han tenido no solo impactos sociales, sino también impactos económicos que tendrán serias repercusiones en los sistemas de estos países. Esto les llevará a muchos países a generar esquemas de recuperación, esquemas en los que puedan incrementar las inversiones para tener infraestructura más resiliente y, por supuesto, serán fenómenos que tardarán bastante tiempo en realmente ser atendidos y, sobre todo, en cómo vamos a replantear la manera en que nos desarrollamos en un mundo cambiante. A nivel global es cierto que el flujo de financiamiento climático se ha incrementado. Es verdad que hay países desarrollados han transferido recursos a países en desarrollo. Es verdad que cada vez más instituciones están incrementando estos flujos financieros. Sin embargo, es cierto que no en todas las ocasiones este flujo financiero es suficiente para atender las necesidades de las que estamos hablando. Para darles algunos datos, en 2016 los bancos multilaterales de desarrollo transfirieron alrededor de 27,000 millones de dólares para atención de temas relacionados con cambio climático. 77% de este recurso se destinó a actividades de mitigación, mientras que 23% se destinó a actividades de adaptación. Ustedes habrán escuchado que en el contexto de las negociaciones internacionales, mucho se ha dicho de la necesidad de transferir al menos 100,000 millones de dólares para combatir el problema de cambio climático. Aunque muchos estudios han señalado que estos 100,000 millones de dólares no serán suficientes y que incluso tendríamos que estar hablando de trillones de dólares para hacer frente a las necesidades y a los impactos crecientes de este problema. Un tema que sin lugar a dudas nos tiene interesados y también es un aspecto que hay que tomar en cuenta, es que no solo es importante considerar el incremento de flujos financieros en materia de cambio climático, sino también aquellos flujos que están impactando o que tienen incluso, están incrementando el problema de cambio climático. Nos referimos a muchas inversiones que aún siguen tomando lugar en actividades relacionadas con hidrocarburos, con la actividad minera, y esto se está dando alrededor del mundo. Algunas inversiones que cabe mencionar, por ejemplo, el caso de China, que es un país que está invirtiendo muchísimo en América Latina y el Caribe. Se habla de que en recientes
en recientes años se han generado muchos acuerdos de cooperación y que, por ejemplo, China ha más o menos asignado 250 mil millones de dólares en América Latina y que tan solo de 2013, 2012-2013, 90% de estas inversiones chinas se fueron a actividades relacionadas con hidrocarburos. Sucede que en muchos organismos aún no han alcanzado esta transición, aún no han alcanzado este cambio necesario y para el caso de financiamiento para actividades de cambio climático, el rol de las instituciones financieras a nivel internacional es fundamental y en particular el rol de la banca nacional y multilateral de desarrollo porque de alguna manera determinan el rol o el flujo de financiamiento a nivel global y es muy importante tener esto en cuenta. En este sentido, es muy importante entonces hablar de una transición financiera que nos permita atender estos problemas. Y para ello me gustaría presentar a los panelistas que nos estarán acompañando y que nos ayudarán a lograr esta reflexión. Espero que me estén escuchando, espero que mi conexión no me esté fallando y que pueda presentar a las panelistas. Primero, quiero darle la más cordial bienvenida a Carla Mas. Carla es ingeniera agrónoma con estudios de posgrado en planificación territorial y cambio climático. Carla ha desarrollado su carrera profesional en OSCs, tanto en Chile, en organismos de la sociedad civil, tanto en Chile como a nivel global. En particular, ha colaborado en organismos de Naciones Unidas, como es la CEPAL y la FAO. Y Carla es actualmente la oficial de comunicación para Latinoamérica de Climate Action Network, que es una de las redes más grandes en materia de cambio climático, en donde coexisten alrededor de 1.900 organizaciones buscando precisamente evitar los desastres y, sobre todo, incrementar la resiliencia al cambio climático y construir un mundo más próspero y equitativo. Les agradezco mucho y le agradezco mucho a Carla por darnos esta introducción sobre la importancia de esta campaña denominada The Big Shift, la gran transición. Nos va a contar cuáles son estos objetivos de esta campaña y cuáles son las actividades que se tienen planeadas al respecto. Carla, si me escuchas, ¿podrías tomar la palabra, por favor? Muchas gracias y bienvenida. Sí, muchas gracias, Sandra, por tu calurosa presentación e interesante introducción. Tengo el placer de compartir hoy día este panel con Juliana y Santiago. Buenos días o buenas tardes donde estén ustedes dos. Y buenas tardes o buenos días a todos los participantes. Como bien comentaba Sandra, hoy voy a presentarles, tengo el placer de presentarles esta campaña global que se ha denominado la Gran Transición. He puesto mi presentación, ojalá la puedan ver ya. ¿Me confirman? Carla, todavía no la vemos. Te confirmo si puedes hacerla grande tal vez. Todavía no la vemos. Ahí me veo yo. Ahí te vemos. No, creo que voy a partir con la presentación y si es que me pueden ayudar técnicamente desde allá, bueno, lo agradezco. Entonces, esta campaña global denominada The Big Shift o la Gran Transición es una campaña que busca la desinversión y el abandono de los combustibles fósiles de las carteras de inversión de la banca multilateral del desarrollo, que tiene una expresión muy concreta en los países de América Latina, quizás a través del Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial, y precisamente que estos bancos, en vez de financiar proyectos de energía fósil, hagan una transición hacia la generación de energías renovables. Esta campaña es coliderada por Climate Action Network y Christian Aid y actualmente hay más de 30 organizaciones activas a lo largo del mundo, tanto en África, Asia, América Latina y Europa, incluido el Reino Unido.
que participan y están involucradas en distintos grupos de trabajo. Y el trabajo que hemos desarrollado hasta la fecha ha permitido incluso la formación de ciertas coaliciones a nivel regional, tanto en África como en Asia, y esperamos que este impulso también genere un ejercicio similar en los países de América Latina. Para poder contextualizar brevemente la campaña, creo que hay algunos puntos interesantes de mencionar sobre la política internacional, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este marco de acción transformacional que se genera el 2015, donde los países reconocen la necesidad de reformular el desarrollo y trazar una senda renovada para sociedades de baja intensidad carbónica y equitativas. Esta agenda del 2030 y el Acuerdo de París asumen estos desafíos y los países reconocen que para emprender esta transición es necesario alinear los flujos financieros para favorecer y escalar estas transiciones. Específicamente, el Objetivo de Desarrollo número 7 habla de la necesidad de garantizar acceso universal a los servicios de energía e invertir en fuentes de energía limpia como la solar, la eólica, la geotérmica, y para ello es necesario ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología al respecto. O sea, el famoso business as usual o escenario de siempre ya no funciona en el contexto en el que estamos hoy y en la necesidad de transformación. También hay un acuerdo global a nivel de países, pero también a nivel de otros actores de la necesidad de alcanzar una estabilidad climática, idealmente trazada en una expresión de un aumento de temperatura no más allá del 1,5 grados Celsius, 2 grados Celsius respecto de la época preindustrial, a fines de siglo, precisamente porque las consecuencias sistémicas impredecibles que plantea el cambio del clima global requieren un esfuerzo de estas características. Y los países también acuerdan, basado en la ciencia más moderna y en un consenso científico, que es necesario que las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes, o sea, no solamente gas carbónico, sino que también metano, vapor de agua, etcétera, lleguen a un límite máximo en 2020, o sea, tenemos solo 3 años para alcanzar este límite y de ahí las emisiones tienen que empezar a decrecer para alcanzar una estabilidad el 2050. Tenemos que trazar el futuro de mañana en estos 3 años que siguen y para eso la definición de qué se invierte y cómo se invierte es vital. O sea, el rol de la banca multilateral del desarrollo es clave en la reducción, en los planes de reducción de emisiones y evitar que se sobrepase este límite seguro de aumento de la temperatura. Necesitamos contar con medios de implementación para poder escalar los planes que existen a nivel nacional y generar estas estrategias transformadoras para el futuro del mañana. Y esto claramente, como mencioné, depende en gran medida de cómo y en qué se gastan los recursos. Hay algunos criterios rectores para la inversión. Afortunadamente ya pueden ver la presentación, que los voy a pasar rápidamente, pero el primero de ellos es el principio precautorio que existe en la conversación internacional ambiental desde hace mucho tiempo, desde que se empieza a generar la conversación internacional, de hecho, y que básicamente dice que los proyectos de inversión no pueden operar si afectan la estabilidad climática e incluso si hay desconocimiento sobre los efectos que puedan tenerse en cualquier proyecto de inversión o en cualquier proyecto en general. Hay un principio también o un criterio rector para la inversión que tiene que ver con la equidad, sobre todo en temas de proyectos de desarrollo energético. Se reconoce hoy que frente a los escenarios actuales un acceso universal, o sea, de todas las personas que viven en este planeta a la energía no puede alcanzarse sino hasta el 2080, o sea, es necesario cambiar la tendencia en el cómo nos estamos abasteciendo de energía y para eso
medidas transformadoras descentralizadas en base a energías renovables de características locales generan una gran oportunidad para efectivamente alcanzar este principio de equidad y que todas las personas en el mundo tengan derecho y acceso a la energía. Por otra parte, un criterio interesante para la inversión es la autonomía. Y acá cómo entendemos autonomía es que muchos países han declarado la intención de abastecerse principalmente de energía renovable. Incluso hay cerca de 50 países alineados bajo el Foro de Países Vulnerables que han manifestado la intención de abastecerse en un 100% de energía renovable al 2050, pero la mayoría de estos países son países que cuentan con recursos limitados y necesidades múltiples. Por lo tanto, el rol que cumple la banca multilateral del desarrollo es crucial y debe reconocer y atender estas necesidades y la libre determinación que tienen los países en definir qué tipo de energía quieren y cómo la quieren. Entonces, la banca tiene que responder al deseo de los países y no trazar su propia agenda energética o de obtención de recursos energéticos. Por último, voy a pasar brevemente dos principios, el principio de eficacia y eficiencia, que tiene mucho que ver en los proyectos de inversión energética sobre cuánto dura el proceso de generación de un proyecto de inversión energética y cuánto tiempo permite obtener energía y cuál es el nivel de eficiencia que tienen estos mecanismos. Y lo que podemos ver hoy en día es que la energía renovable crecientemente se presenta como una alternativa que cumple en mayor medida estos dos principios. Y por último, un criterio interesante y que es muy relevante en el mundo actual es la licencia social que tienen los proyectos de energía fósil para operar, que crecientemente las comunidades se oponen al desarrollo de esos proyectos, las comunidades no están de acuerdo con tener en sus cercanías o en sus territorios proyectos de exploración y explotación de combustibles fósiles, y eso de la mano con la conciencia respecto de que la inversión de esos proyectos proviene de recursos públicos, o sea, son los taxes, los impuestos de otros países, de los ciudadanos de otros países que se reasignan a estos proyectos. Por lo tanto, somos todos los ciudadanos los que decidimos dónde y cómo los que debemos decidir dónde y cómo se ponen nuestros recursos. Por otra parte, brevemente sobre el contexto, es que los bancos multilaterales de desarrollo, como bien lo comentó Sandra, hoy juegan un doble partido, un partido doble, porque por un lado efectivamente contribuyen a la generación de proyectos pro clima o energías renovables, pero estos siguen aportando miles de millones de dólares en proyectos de combustibles fósiles, y precisamente el Banco Mundial, incluso posterior a la firma del Acuerdo de París, aumentó la asignación de recursos a los proyectos relacionados con combustibles fósiles. Y por último mencionar que actualmente la obtención de energía de fuentes renovables es factible, es masiva en muchos países. La generación de energía de esta fuente es más barata que los combustibles fósiles y definitivamente permite de una mejor manera atender los problemas de acceso y autonomía energética de comunidades que están aisladas o comunidades que no cuentan con acceso a la energía. Por lo tanto, es necesario un gran cambio para estimular este desarrollo y escalar este desarrollo de energías limpias, energías renovables, y la decisión de inversión determinará en gran medida nuestra dependencia futura a los combustibles fósiles. Lo que se haga hoy, los proyectos de inversión que se hagan hoy van a determinar qué tipo de energía vamos a tener mañana. En ese sentido tenemos como objetivo de campaña a nivel general
contribuir a limitar el calentamiento global por debajo del 1,5 grados Celsius mediante el fortalecimiento de los planes de acción nacional. Todos los países tienen planes de acción nacional sobre cambio climático y el establecimiento de flujos financieros adecuados al respecto. Como un objetivo específico de la campaña, lo que buscamos es eliminar rotundamente de la cartera de inversiones de las instituciones de financiamiento público los proyectos relacionados con combustibles fósiles a más tardar el 2020, año en que necesitamos llegar al pic de emisiones, y a la vez que se aumenta progresivamente la inversión en energías renovables. Para este año hay dos objetivos específicos que tienen que ver con el Banco Mundial, que viene a ser nuestro primer objetivo de campaña. No obstante, esta campaña tiene una data de aquí al 2020 y esperamos incidir en las decisiones de otros bancos multilaterales de desarrollo. Y estos objetivos tienen que ver con una reunión, con la reunión anual del Banco Mundial que se va a desarrollar en 2 semanas más, en octubre, en Washington, y que se espera que el Banco Mundial acceda a rendir cuentas, a que reporte sobre la huella de carbono de los proyectos que financia y que reporte el efecto de la inversión en materia de energía para atajar la pobreza energética. O sea, si efectivamente el Banco Mundial busca extender el acceso a energía a comunidades que hoy no tienen acceso, o mantiene el business as usual, los negocios como siempre, y por lo tanto mantiene estas comunidades aisladas del acceso a energía. Y por último, buscamos un statement en esta reunión anual que el Banco Mundial vuelve a reconocer la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global al 1,5 grados Celsius respecto de la época preindustrial, y se compromete activamente a fortalecer los planes de acción nacional y a evitar el retroceso y las falsas contabilidades en materia de acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tenemos dos grandes objetivos de campaña para este año. Y brevemente comentarles sobre las actividades y cómo esperamos cumplir estos dos objetivos de 2017. Uno es a través del envío masivo de cartas solicitando el cese de la inversión de proyectos asociados a combustibles fósiles. Inicialmente la campaña se planteó una meta de llegar a 10.000 cartas enviadas a los responsables del Banco Mundial en los distintos países. Esta meta ya fue alcanzada. No obstante, es interesante mencionar que la mayoría de las cartas han sido enviadas por personas u organizaciones del norte global. No obstante, la incidencia que tienen estos bancos multilaterales de desarrollo en el norte es inferior a lo que sucede en el sur global, así que desde ya insto a todos los que nos están escuchando que vengan de países del sur global a seguir enviando cartas, porque efectivamente los decisores tienen que saber que la sociedad civil no está interesada en seguir contribuyendo a la inversión de estos combustibles, de proyectos de combustibles fósiles. En la reunión anual que les comenté que se va a realizar en Washington del 9 al 15 de octubre, hay una serie de actividades de incidencia que apuntan a obtener esta declaración del Banco Mundial respecto del 1.5 y a obtener reportes del Banco Mundial respecto de la huella de carbono de los proyectos de inversión que establecen materia energética. Y brevemente estas acciones de incidencia tienen que ver con diálogos ya organizados con representantes del Banco Mundial en diversos países o los constituencies del Banco Mundial, y precisamente se va a hablar con delegados de Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, Costa Rica y Nicaragua sobre la necesidad de marcar una diferencia en la inversión del Banco Mundial en los países, y se generarán algunos conversatorios o side event asociados a la reunión anual
en la que se relevará la importancia de los flujos financieros en esta transición a las energías renovables y la limitación del aumento de las emisiones. Y para eso, el día 11 de octubre los invito desde ya a un Thunderclap que busca precisamente estos dos objetivos y con más énfasis la necesidad de que el Banco Mundial rinda cuentas sobre la huella de carbono de los proyectos de inversión que actualmente desarrolla. Dos actividades puntuales que también los dejo a todos invitados a contactarse previamente conmigo o con mis compañeros para poder participar de estas actividades es en la conferencia de las partes número 23 de la Convención de Cambio Climático que se desarrolla entre el 6 y el 17 de noviembre en Bonn, en Alemania. Vamos a estar generando una serie de acciones desde conversatorios o seminarios a acciones de incidencia directa con los ministros de finanzas u otros ministros que estén presentes en nuestros países y que tengan decisiones sobre la inversión directa en nuestros países. Y por último, vamos a estar también presente en la cumbre climática en Francia, esta cumbre climática que nace un poco del proceso de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París. El presidente o el responsable, digamos, de Francia, atendiendo a este vacío, plantea el desarrollo de una nueva cumbre climática el 12 de septiembre y las organizaciones que están basadas en Francia harán una acción directa de incidencia en los responsables del Banco Mundial. Esas son las actividades planteadas a grueso modo para este año. No obstante, tenemos una serie de hitos de aquí al 2020 para efectivamente lograr que todos los bancos multilaterales de desarrollo hagan un cese a las inversiones de los combustibles fósiles de aquí al 2020. Vuelvo a repetir, lo que pase hoy al 2020 es crucial para determinar el futuro del mañana y el nivel de aumento de la temperatura. Y bueno, a grandes rasgos, los hitos para el próximo año es que el Banco Mundial pueda desarrollar una hoja de ruta de inversiones de acuerdo a alcanzar este aumento máximo de temperatura de 1.5 para guiar todas sus políticas y apoyos a los países, tanto sea como en designación directa de recursos como a nivel de préstamos. Y también buscamos que el Banco Mundial establezca reformas en las políticas de financiamiento al desarrollo para excluir la promoción de los combustibles fósiles y también excluir todo proceso de deforestación que tiene incidencia directa en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Buscamos que el Banco Mundial reforme la metodología de contabilidad y reporte su aporte en términos de emisiones de gases de efecto invernadero de los proyectos que lo involucran. Por otra parte, para el 2019 buscamos que se publique un marco que incluya a todos los intermediarios financieros, o sea, las personas, o sea, las instituciones que operan como intermediarios de los bancos multilaterales de desarrollo, para que se incluyan políticas sobre clima, bosque y salvaguardas en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, para el 2020 ya lo he comentado, puntualmente hay un enfoque sobre el Banco Mundial para que elimine de la cartera de inversiones de los combustibles fósiles, pero esperamos que este enfoque no solamente se dirija al Banco Mundial, sino que también a otros bancos multilaterales del desarrollo. Creo que eso es todo. Ahí, bueno, apoyen la campaña, que dirige una carta directamente al director ejecutivo del banco, o sea, al presidente del Banco Mundial y a los directores ejecutivos de nuestros países, donde se plantea la necesidad de establecer 3 acciones concretas. La carta está en ese link y cualquier duda o pregunta, por favor, no duden en contactarme a través de ese correo.
Muchas gracias, Carla, por tu participación. Muchísimas gracias por contarnos de la importante campaña y sobre todo del importante mensaje que esta campaña envía al mundo. Y como bien mencionabas, la necesidad de transitar hacia este desarrollo es muy importante y todas las inversiones que se hagan el día de hoy tendrán un impacto importante el día de mañana, que estamos hablando de inversiones que durarán por años, entonces hacer inversiones inteligentes ahora es muy importante. En ese sentido, y dado también que esta transición implica tiempo, sabemos que no va a ser un proceso que va a ser radical, que va a implicar una serie de esfuerzos institucionales, una redefinición inclusive a nivel de las estructuras de planeación de muchas instituciones, es decir, no va a ser un camino sencillo, y justamente por eso queremos conversar en esta mañana con Juliana Salles Almeida, que es representante del BID. Ella es especialista senior de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Juliana ha trabajado en muchos otros organismos como CEPAL y el Banco Africano de Desarrollo. Tiene mucha experiencia coordinando proyectos en temas de integración, comercio agrícola, sostenibilidad ambiental y cambio climático, y es doctora por la Universidad de Chile y maestre en Derecho Económico por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Y justamente queremos preguntarle a Juliana y queremos darla a conversar sobre cuál es la visión del Banco Interamericano en un contexto en el que se hacen estas demandas de transformar estos procesos de financiamiento, esta redefinición de prioridades. ¿Cuáles son los retos desde la perspectiva del BID? ¿Cuáles son las acciones que el BID está haciendo para lograr esta transformación? Y también, ¿cuáles son los retos que ve a nivel institucional para lograr esta integración de cambio climático en toda la estructura del banco y que a su vez esto se vea reflejado en las inversiones pues, que tanto el BID como otros bancos multilaterales hacen a nivel en las diferentes regiones? Y bueno, antes de eso, solo quiero comentarles a todas y todos los participantes que después de las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las dudas que vayan surgiendo las pueden enviar al chat y yo voy a hacer se las voy a poder transmitir a los panelistas para que nos comenten más sobre los diferentes temas. Entonces, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida y quiero darle la palabra a Juliana para que nos cuente esta experiencia del BID, de lo que hace y los retos que ella ve para que un banco como el BID, como parte del grupo de bancos multilaterales, alcance esta transición y cuáles son los retos que enfrenta y cuáles son las oportunidades también que esto trae para el banco. Muchísimas gracias, Juliana, y bienvenida. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este importante evento. Y un gusto, Carla, Sandra y Santiago. Les voy a contar un poco lo que está pasando en el BID y el compromiso que asumió la institución, que es muy fuerte en relación a la agenda. Juliana, listo. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ya, perfecto. Excelente. Los multilaterales, básicamente en 2015, asumieron el compromiso, ¿no?, de establecer metas para financiación climática. El BID básicamente asumió un compromiso ambicioso de doblar su financiación para temas relacionados al cambio climático de 15% a 30%. En 2015, aproximadamente 16% del monto aprobado de préstamos y todos los recursos que el banco gestiona tenían que ver con cambio climático. Entonces, la meta es subir este monto de 15 a 30% hasta 2020. Okay. Dicho esto, en 2016 hicimos bastante esfuerzo para empezar esa campaña internamente y con nuestra contraparte, que son los gobiernos y también los gobiernos de América Latina y Caribe y también el sector privado de la región. Hemos trabajado en varios frentes y les voy a contar un poco más en detalle los instrumentos que estamos implementando a título piloto, varios de ellos este año de 2017, para llevar adelante esa agenda y lograr
cumplir con essa meta de 30% para cambio climático, não? E quando eu digo 30%, é 30% do monto aprovado de recursos do Banco de 2020, em 2020, tem que estar relacionado a cambio climático, em distintas áreas, não? Nosotros empezamos a hacer el tracking, el rastreo y monitoreo de todos los proyectos que el banco está aprobando en todos los sectores, ¿no? Como ustedes saben, el banco trabaja en distintos frentes, ya sea energía, infraestructura, agua y saneamiento, educación, salud, agricultura, todo. O sea, básicamente todos los sectores que tienen que ver con desarrollo sostenible, el banco está apoyando. Entonces, en 2016, el año pasado, cerramos en 22%, logramos subir de 15 a 22% la financiación relacionada a cambio climático. De esos 22%, lo que significa un poco más de 2 billones de dólares aprobados el año pasado, 80% fue para el tema de mitigación. Y la mayor parte de esos 80% tiene que ver con energía renovable, ¿ok? Fossil fuel es básicamente algo que ya no está en la agenda del BID. El BID, más que nada, está direccionado y completamente comprometido en el apoyo a energía renovable. Hay varios proyectos en relación principalmente a energía solar, tanto recursos para el gobierno como también para sector privado. Hay un par de cosas, 77% es energía renovable, 15% eficiencia energética. Dicho esto, esperamos subir este porcentaje de 22%, subir a un poco más de 25% este año. Tenemos un par de proyecciones. También este año la mayor parte de los recursos están enfocados en energía, pero esperamos también subir la financiación a los demás temas, que para nosotros son muy importantes, porque hasta ahora la agenda de cambio climático ha sido muy fuerte en la parte de energía renovable y menos en los demás temas. Entonces, nuestra meta es subir para resiliencia en la parte de infraestructura, ¿ok? Y infraestructura sostenible, haciendo una gran pegada, un gran esfuerzo para transporte urbano, que no sea tanto, porque obviamente la cartera de transporte ha sido muy movida en el tema de carretera, entonces queremos apoyar más y más transporte masivo, transporte urbano. Tenemos un par de proyectos ahí que todavía están en pipeline, súper interesantes en el tema de bus eléctrico, tren eléctrico, que es un tema que no es sensible, no es fácil, es extremamente sensible, involucra demasiado varios actores en los países, pero estamos empujando esa agenda, aunque sea compleja. La otra parte que queremos fortalecer es la parte de Climate Smart Agriculture, ¿no? Agricultura de adaptación y también de apoyar la intensificación de ciertos cultivos para disminuir las emisiones de esos cultivos y de la ganadería, ¿no? En la mayor parte de los países, la parte de agricultura, y cuando digo agricultura, eso también incluye la ganadería, no solo granos, no solo la agricultura per se. Esto contribuye, esa actividad genera bastantes emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros queremos apoyar no solo para reducir esas emisiones, intensificando la producción, mejorando la productividad, sino que también apoyando la adaptación de la agricultura a los impactos de cambio climático. La otra parte que queremos apoyar, fortalecer, es la parte de las construcciones verdes. Básicamente tenemos distintos proyectos que tienen componentes de infraestructura. Para darles un par de ejemplos, por ejemplo, proyectos en la parte en el sector de educación, sector de salud, esos proyectos, muchos de ellos financian la construcción de escuelas, financian la construcción de hospitales. Entonces queremos fortalecer la construcción de hospitales o de escuelas a través de códigos verdes que apoyen
construcciones verdes, ¿no? Que sean construcciones con materiales reciclables, que tengan en su design elementos de eficiencia energética, eficiencia en el uso de agua, etc. Eso es una agenda nueva que también estamos apoyando, y también eficiencia energética per se, no solo energía renovable, pero también eficiencia energética, que no es un tema tampoco fácil. Entonces, son esos tres grandes temas. También manejo de desechos sólidos, también queremos fortalecer eso. Reorganización y planeación urbana, para que los espacios urbanos sean espacios, tengan elementos de parques, espacios verdes, y que privilegien los transportes urbanos masivos en lugar de transporte individual. ¿Okay? Una otra cosa nueva que ha estado presente en la agenda del BID, pero no ha sido muy bien, digamos, identificar desde el tema de apoyo a los gobiernos para la digitalización de procesos. Entonces, para fortalecer, es básicamente lo que llamamos de e-governance. Entonces, hay varios trámites que el gobierno, y de hecho, la mayor parte de los gobiernos todavía sigue utilizando papeles en la mayor parte de los distintos trámites que tiene que hacer. Entonces, el BID está fortalecendo esa parte de digitalización de procesos, lo que indirectamente apoya el tema de cambio climático, porque reduce el número de viajes necesario para que las personas tengan que movilizarse y viajar para buscar esos papeles, ya sea papeles relacionados a trámites de importación, exportación, trámites de comercio, ya sea papeles relacionados a la propia identificación individual, por ejemplo, las certidones la certidão de nascimento, de casamento, esos tipos de identificación o trámites que el gobierno emite, ¿no? Entonces, intentamos digitalizar para fortalecer esa parte de e-governance. Entonces, esos son básicamente los grandes temas que estamos fortalecendo últimamente. Tenemos un par de instrumentos que empezamos a poner, a implementar. El primer de ellos es básicamente lo que estamos haciendo para mainstream climate change en los distintos proyectos del banco, es básicamente agarrar el pipeline. Cuando los distintos sectores empiezan a negociar sus proyectos con los gobiernos, y ponen esos proyectos, registran esos proyectos en el pipeline del banco, la División de Cambio Climático intenta identificar en esos proyectos cuáles son las posibilidades, las oportunidades que hay para incluir elementos de adaptación o mitigación al cambio climático. Cuando hacemos esto, es un proceso que llamamos SCAN. Escaneamos el pipeline para ver aquellos proyectos, identificar aquellos proyectos con mayor potencialidad para temas de cambio climático. Conversamos con los equipos sectoriales técnicos que están montando la operación para ver si logramos incluir esos aspectos y hacemos todo el trabajo de apoyo técnico para que eso se realice en la práctica, ¿no? Apoyando el diseño de la operación para incluir esos aspectos. La otra cosa que estamos haciendo es trabajar con los representantes del BID en los países para que ellos empiecen el diálogo con las nuevas autoridades. Toda vez que asume un nuevo gobierno, hacemos una especie de un documento que se llama estrategia de país, ¿no? Nosotros, todos los bancos, todos los MDBs, los bancos multilaterales tienen ese documento, que es básicamente un mapa de ruta de las intervenciones que van a ser priorizadas con este nuevo gobierno. ¿Okay? Estamos haciendo un documento que se llama, es un reporte interno que se llama NDC Country Profile, que es básicamente un resumen de los principales compromisos del país establecidos en sus NDCs, para que el representante pueda traer al diálogo con el país cuando están
costurando, quando estão preparando a estratégia de país, para que tenham em mente, para que tenham no radar esses compromissos em matéria de redução de emissões de gases de efeito invernadero e adaptação, não? Para que tenham em mente esses compromissos, para que não estemos priorizando temas que vão em contra essa agenda ou temas que puedan minimizar los compromisos del país en el marco del Acuerdo de París. Entonces, hacemos este profile, entregamos al representante, buscamos hacer una mayor concientización de nuestro propio personal interno alrededor de lo que es un NDC, lo que significa un NDC, las oportunidades que hay para cada sector, para que los especialistas sectoriales tengan eso presente. Hemos estado haciendo varias capacitaciones internamente con las distintas divisiones del banco, las distintas divisiones sectoriales, agua, saneamiento, agricultura, transporte, educación, salud, para que ellos puedan cada vez más identificar elementos de cambio climático en sus propias operaciones y dialogar con sus contrapartes, que son los ministerios sectoriales, sobre esos temas. Entonces, hay un gran esfuerzo de concientización a nivel interno de todo el personal de la institución alrededor de esos temas. Y eso al final está resultando en cada vez, en la inclusión cada vez más sistemática de elementos de cambio climático en los proyectos del BID. Y eso se puede verificar en los números, ¿no? En esa data que pasaba al inicio de la charla, de que la financiación climática ha subido de 16%, de 15% en 2015 a 22% en 2016, y ahora esperamos cerrar el año con más o menos 25%, ¿no? Entonces estamos subiendo constantemente, ojalá mantengamos esto y ese resultado para lograr llegar a la meta del 30%. Una cosa súper importante que me gustaría mencionar es que, por coincidencia, el lunes de la semana pasada, es decir, algo muy recién, aprobamos internamente el IDB Group Climate Change Action Plan. O sea, es básicamente el action plan del grupo con metas internas de cómo vamos a lograr como grupo BID apoyar más y más y de una forma creciente y sistemática los compromisos de los países en materia de cambio climático. Entonces, es un documento súper importante, es un mapa de ruta para el funcionamiento interno de esta agenda dentro del BID y que nos va a dar ahí sentar bases para negociar con los gobiernos y para mainstream, para incorporar esos elementos de forma consistente en los proyectos del BID, ¿no? Por último, un otro instrumento que quería mencionar es la plataforma que creamos, NDC Invest. Ustedes pueden acceder a esta plataforma si clican, si ponen en Google NDC Invest, IDB o BID, pueden clicar y acceder a la página web de esta plataforma. Y esa plataforma básicamente es un mecanismo financiero que apoya con donaciones para inversión necesaria para incluir los elementos de cambio climático en los proyectos. Entonces, por ejemplo, un proyecto que necesita hacer algún estudio de costo-beneficio, de prefactibilidad, análisis de prefactibilidad, para incluir aspectos de cambio climático, nosotros lo que hacemos, financiamos a través de grants, de donación, esos estudios para que podamos incluir esos elementos, ya sea de adaptación o mitigación en el proyecto, ¿no? Esa plataforma también financia otras cosas, por ejemplo, fortalecimiento institucional de los gobiernos en lo que respeta a sus compromisos en materia de sus NDCs. Entonces, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento institucional de los países para que pueda llevar adelante esos compromisos, ¿no?, en sus NDCs, sino que también costos que sean
costos que necesitamos tener para incluir elementos de cambio climático en los proyectos, esa plataforma nos da una solución en ese sentido para hacer el financiamiento de esos costos extras para incluir elementos de cambio climático, ¿no? Entonces, hay una serie, esos básicamente son los principales elementos. Hemos hecho varias capacitaciones este año, más de 15 capacitaciones internamente. Entonces, estamos enfocando en básicamente crear un aparato fuerte dentro del banco para que no solo la división de cambio climático, que es la cual represento, sino que también las demás divisiones tengan más y más conocimiento y estén preparados para incorporar esos elementos, porque al final esto no es una agenda de cambio climático, de la división de cambio climático, eso es una agenda de la división, debería ser una agenda de la división de transporte, de la división de energía, ¿no? Para que no financiemos cosas que no deberían ser financiadas, que van en contra de la agenda de cambio climático nuestra y de los países, ¿no? Principalmente. Entonces, eso es donde estamos. Algunos de los retos, el primer de ellos, de hecho, que identificamos fue un reto interno, ¿no? Yo creo que al final, como les había dicho, esto no puede ser simplemente una división, porque no podemos lograr una meta tan ambiciosa, ¿no? Como esta, solo la división de cambio climático. Entonces, el principal desafío es generar la concientización y la capacidad interna de los distintos sectores del banco para abrazar esa causa y tomarla en sus proyectos, ¿no? Entonces, eso es el desafío interno. El desafío externo es en relación a la debilidad institucional que uno ve para tratar esos temas, ¿no? Lamentablemente, la agenda de cambio climático ha sido muy centralizada en los ministerios de medio ambiente, ¿no? Y ellos, los que han trabajado de forma muy aislada en esos temas, sin básicamente mucho presupuesto interno para llevar adelante esta causa. Yo creo que con la reunión, el Acuerdo de París fue un marco porque elevó este tema al nivel máximo de la presidencia de los países y al principal ministerio de los países que deberían tener eso en su agenda, que son los ministerios de Hacienda o Finanzas o Economía, como ustedes lo quieran llamar. Porque si Finanzas, si Hacienda no tiene eso bien incorporado en sus planes de presupuesto público, casi nada puede hacer Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, traer esos temas a los distintos ministerios, fortalecer la capacidad de los distintos ministerios y principalmente del Ministerio de Finanzas para incorporar esto dentro de su presupuesto nacional, eso es clave. Entonces, ese es el segundo, yo diría como el segundo reto, ¿no? De fortalecer esa coordinación interna entre los distintos ministerios, poner esto y fortalecer este tema dentro de la agenda de los ministerios de finanzas, que son los que, en última instancia, son los que deciden qué préstamos, qué operaciones, qué proyectos el país va a llevar a cabo, si es un proyecto de carbón o es un proyecto de energía solar, ¿no? Entonces, es importante que ellos tengan presente eso, no solo el Ministerio de Energía, y así también podríamos poner un ejemplo para cada ministerio, ¿no? Agricultura, o sea, América Latina es uno de los principales productores y exportadores de producto agrícola. Entonces, nosotros, como región, estamos muy susceptibles a los impactos del cambio climático en esa esfera. Entonces, si el Ministerio de Agricultura no tiene eso presente, o sea, la sobrevivencia de la agricultura en América Latina básicamente ya está cada vez más comprometida, ¿no? Entonces, hay que incorporar esos elementos y no puede ser solo actuando separadamente solo el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos que yo creo que son importantes mencionar. A nivel interno de las instituciones, los donantes, yo creo que los multilaterales tienen un importante rol que jugar
En relación, yo les puedo simplemente hablar del caso BID, ¿no? Y yo espero que los demás donantes, los demás bancos multilaterales también estén llevando a serio esta agenda. Nosotros ya tenemos no solo una meta que fue acordada a nivel internacional, entonces eso nos expone bastante, o sea, tenemos un mandato interno para cumplirla, no solo para cumplirla en 2020, sino que seguir, porque las cosas no terminan en 2020, no queremos después de 2020 que todo se deshaga, al contrario, queremos que simplemente que 2020 sea un trigger para que nos ponga en la dirección correcta, para que lo que hagamos esté en línea con cambio climático, esté en línea con las metas de los países de cambio climático, ¿no? Entonces, ya tenemos el Action Plan, que es un mandato interno, el Climate Change Action Plan, y las distintas ventanillas del BID están trabajando en eso, y estamos creando la capacidad internas y poniendo tentáculos en todas las divisiones posibles del banco para que esos elementos estén bien incorporados en todo lo que estamos financiando, ¿no? Con eso yo creo yo creo que son los principales puntos que mencionaría. No sé si las preguntas, las sugerencias están al final, pero quedo abierta a cualquier pregunta o cualquier aspecto que ustedes gustarían escuchar con más detalle, ¿no? Sobre lo que está haciendo el BID, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Juliana, por esta muy, muy, muy interesante reflexión sobre todo el trabajo que está haciendo el BID, la manera en que han internalizado el mandato que han establecido, que sin lugar a dudas es lo que va a determinar la acción que viene. Les agradecemos por estas reflexiones y también por el reconocimiento de los retos, ¿no? que trae consigo. Les agradecemos mucho a todos y todos los participantes. Y bueno, ahora quiero darle la palabra a Santiago Lorenzo, quien también nos va a hablar de reflexionar más sobre esta importancia de esta transición. Santiago es el coordinador de finanzas verdes de la campaña global de clima y energía de WWF. Y bueno, él ha tenido mucho trabajo en estos temas y también es candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencias Ambientales y tiene especialidad en Economía Ecológica, y le damos la más cordial bienvenida. Y solo recordarles que si tienen preguntas, por favor nos las hagan enviar, nos las envíen por el chat. También agradecemos las preguntas que ya nos hicieron llegar de manera directa, pero si las ponen en el chat colectivo va a ser mucho más fácil que todas podamos verlas. Y bueno, sin más, les agradezco por permanecer en el seminario y le doy la palabra a Santiago y bienvenido. Sí, muchas gracias, Sandra. Bueno, gracias a todos. Voy a ir rápido porque, bueno, ya andamos al final de la hora. Básicamente voy a abordar tres puntos. Uno es el trasfondo de por qué esta campaña de Cannes no solo es importante por cuestiones de clima, sino de racionalidad meramente económica. La segunda, precisamente el trasfondo en el mundo, un mundo cambiante que va más allá también de cuestiones climáticas. El clima, por supuesto, nos pone la necesidad de acelerar el cambio, pero son cambios que ya vienen. Y tercero, un poco comentar sobre lo que esperamos que suceda con los bancos multilaterales. A ver, aquí está pasando un problema porque yo no está moviéndose a ver, ya, eso. Espero que vean la primera lámina, que es externalidades negativas y óptimo social. Todos ustedes saben que siempre en la economía y medio ambiente se ha señalado que los problemas ambientales son externalidades negativas, es decir, que los agentes económicos no incorporan los costos ambientales, sino que los distribuyen entre los diferentes actores sociales, y por ello el uso de los recursos, tanto como recurso natural como
como recipiente de la contaminación no está considerado y por tanto las operaciones económicas están un poco desviadas de lo que debería ser. Es decir, ante la imperiosidad que ha tomado la lucha contra el cambio climático en particular, sabemos que hay una serie de acciones que se pueden hacer para internalizar esos costos. Eso está detrás de la lógica y es lo que vamos a hacer con esta exposición. ¿Por qué? Porque los bancos multilaterales y los bancos nacionales de desarrollo utilizan dinero público y las externalidades negativas también requieren de dinero público. Las externalidades son impactos a la salud y por supuesto el gasto público destina recursos a la salud, hay impactos en los ecosistemas y hay presupuesto de medio ambiente y hay generación de cambio climático y también se están dando gastos en mitigación, adaptación y pérdida y daño. Alinear el dinero público con los acuerdos de París tiene mucha racionalidad económica más que es meramente algo ambiental. Es decir, los impactos a la salud y a los ecosistemas normalmente los absorbe el ciudadano, pero otra parte los absorbe el gasto público o los absorbe el medio ambiente con reducción de su capacidad de resiliencia y a la larga la tenemos que pagar. Es decir, si hay lo que se menciona Mark Carney del Banco de Inglaterra, hay una tragedia de los horizontes, no solo en la cuestión de inversión con los réditos a corto plazo en las inversiones financieras y los réditos a largo plazo de la actividad, sino también en las externalidades hay una tragedia del horizonte, hay externalidades que se manifiestan a largo plazo. Las emisiones que están causando el cambio climático, muchas de ellas fueron emitidas hace 60 años, es decir, cuando no se veían tantos impactos de cambio climático. Si hay un retardo en los efectos, pero finalmente los tenemos que pagar. Es decir, el dinero público, si fomenta actividades que tienen externalidades negativas, a la larga va a tener que generar recursos para mitigar esos daños y por tanto es absurdo que si se puede hacer desde el principio el uso de los recursos de una forma lo más sustentable posible, no se haga, porque se está promoviendo gastos innecesarios a futuro. Nosotros, esta es la segunda, esa racionalidad, podemos profundizar en ello, pero no hay mucho tiempo. Ahora les comento la experiencia que tenemos en WLF, que hicimos una campaña muy similar a la de Big Shift. En 2013 lanzamos la campaña Seize Your Power, que era sobre reducir las inversiones en el lado de combustibles fósiles y promover las inversiones en el lado de las soluciones, particularmente en energías renovables. La cuestión es que tuvimos más éxito en reducir las inversiones, en que instituciones financieras redujeran las inversiones en combustibles fósiles que en renovables. ¿Eso por qué fue? Para muchas instituciones financieras era claro el daño que tienen las inversiones en combustibles fósiles, pero invertir en renovables, siendo que es potencialmente una actividad muy, muy atomizada, los activos, el tamaño de los activos no era tan atractivo y los costos de transacción para esas inversiones eran muy, muy, muy grandes. En ese sentido, y compartimos de nuestra experiencia, el análisis que hicimos, compartimos lo que Bloomberg New Energy Finance identificó como el 5 Trillion Challenge. Es decir, si queremos retirar las inversiones de las empresas de la industria de los combustibles fósiles, estas industrias, como ustedes saben, son de las más grandes que hay en el planeta, están posicionadas en los primeros lugares de la lista de Forbes, de las empresas más grandes, y por tanto sus activos son enormes, y el cálculo general que hizo Bloomberg fue de 5 trillones. 5 trillones son 5 billones de los nuestros, de 12 ceros, de dólares en activos. Y si retiras esas inversiones, ¿dónde pones ese dinero? Y ese es un reto. No hay activos
con características atractivas en ese volumen que atraigan viablemente a estos inversores. Entonces es un reto crear las soluciones. Y en ese aspecto, bueno, ha seguido esta tendencia después del Acuerdo de París, el Portfolio Decarbonization Coalition, que hasta el año pasado reportaba que 29 inversores con más de 600 billones de dólares en activos ya habían puesto 600 billones de dólares de activos en decarbonización, en procesos de decarbonización. Recordemos que la Rockefeller Foundation también definió decarbonizar su portafolio, y eso es paradójico porque es una familia que hizo su dinero a base de explotación del petróleo, pero decidió hacerlo y comentó que llevaría más de 3 años realizar esa decarbonización. Estas instituciones, estas 29 instituciones de la coalición están en esos procesos y también van a llevar su tiempo, y precisamente se requiere más oferta de activos decarbonizados. Hace 2 días, varios movimientos de la Iglesia Católica también anunciaron que iban a retirar sus inversiones de los fósiles. Es decir, hay una oferta de fondos para las inversiones en soluciones que están ahí pendientes de qué oportunidades pueden surgir, y en eso los bancos multilaterales y nacionales de desarrollo tienen una gran oportunidad porque ellos son creadores de proyectos y por tanto esos proyectos, una vez que ya están consolidados y potencialmente en vías de maduración, sí se convierten en atractivos para inversiones privadas, si es que es la cuestión. Sabemos que en ocasiones son proyectos para inversión pública. De ahí lo importante es saber que otra razón económica para dejar de invertir en fósiles es que a raíz del Acuerdo de París y el objetivo del 1.5 grados, que es el que más le conviene a la región latinoamericana porque es una de las más vulnerables al cambio climático, y el 1.5 nos da más probabilidades de estabilidades ecosistémicas y por tanto de procesos productivos y de asentamientos humanos con menores riesgos. Las reservas existentes probadas de combustibles fósiles que están en la barra de la izquierda, por mucho sobrepasan lo que vamos a poder quemar. En el escenario de 2 grados es la barra de en medio y nos deja un 68% de fósiles que no deberían quemarse, y en el caso de ir a 1.5 es inclusive por ahí del 80 y tantos %. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que cualquier inversión en fósiles hoy en día tiene una posibilidad de pérdida muy, 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 muy grande. Sabemos que hay casos específicos que podrían justificarse porque todavía falta más conectividad, interconectividad entre las redes, más redes inteligentes para el manejo adecuado de la energía, y por tanto en ciertas ocasiones podría ser se llama combustibles de transición al gas particularmente, tiene un rol todavía en los próximos 30 años, sí, pero un rol que va menor, y eventualmente podría ser importante o interesante hacer inversiones en fósiles, sobre todo para aquellos fósiles que sí se necesitan usar en esta transición, que tuvieran mayor eficiencia energética, sí, pero necesitamos hacerlo bajo otros esquemas mentales y de evaluación. El BID ya presentó su propuesta, y Juliana, y es muy cierto, el BID está haciendo mucho, es de los bancos multilaterales que, sin decirlo abiertamente, efectivamente es de los que menos ha invertido en los últimos años en fósiles. No ha hecho una declaratoria de no vamos con fósiles, posiblemente porque
su cuerpo de gobernanza, que son los ministerios de finanzas de nuestros países, de la región, no les permitirían porque todavía quieren dejar la ventana abierta, pero en los actos efectivamente han estado decarbonizando todo el portafolio. Lo que nosotros hemos promovido en la campaña y que anterior y que estamos apoyando acá en esta campaña es que las instituciones financieras tendrían que tener ya las políticas sectoriales alineadas. Juliana bien dijo que inclusive las de agricultura, las de salud, en construcciones, toda la construcción, planeación urbana, no solo energía y transporte, que es la más obvia para mitigación, pero todas las políticas sectoriales deben estar alineadas, e inclusive políticas que uno no pensaría, porque en adaptación también necesitamos políticas, puesto que 1.5 aún siendo un objetivo deseable, implica impactos físicos en el medio ambiente. Ya lo vemos, todavía no llegamos al 1.5 y la intensidad de las tormentas tropicales se ha incrementado, la intensidad y la frecuencia, y eso va a seguir sucediendo. Entonces sí necesitamos políticas de adaptación aún en 1.5. En principio, exclusión de combustibles fósiles, por lo que decía de que ya hay reservas probadas en exceso, y cuando sea necesario alguna inversión muy específica para un combustible fósil como transición, que puede suceder, puede introducir la depreciación acelerada en esa infraestructura, puesto que sabemos que son inversiones que tal vez solo sean necesarias por 15, 20 años, en vez de 40 o 50, que es la depreciación que normalmente se les podría hacer en otras épocas. Después también necesitamos salvaguardas ambientales y sociales para las soluciones. Particularmente en la región hemos visto como proyectos de energías renovables no cuentan con el concurso o la aprobación o la inclusión de comunidades locales, se paran y tienen costos adicionales. Entonces, por el lado financiero tiene problemas, pero también por el lado de sustentabilidad ambiental y social tienen problemas. Entonces, tenemos que introducir en el lado de las inversiones en infraestructura salvaguardas que sean bien respetadas y observadas. Y en todas las operaciones, los bancos deberían ya observar y cumplir las sugerencias que hace la fuerza de tarea sobre divulgación de los análisis de riesgo respectivos al clima del Financial Stability Board, con riesgos físicos de transición y responsabilidad legal. Esto es muy importante porque si haces eso, sí te cambia el panorama de cómo puedes tú ¿cómo puedes tú invertir realmente tomando en cuenta los diferentes horizontes, las tendencias, las vulnerabilidades de cambio climático, y también las opciones más limpias que te ofrece el mercado y los planes de desarrollo? Como bien dijo Juliana, yo creo que los bancos ya están muy alerta de las necesidades. Sin embargo, los países tienen diferentes opciones, tienen diferentes enfoques, y debemos trabajar mucho con los gobiernos de los países para que los bancos puedan efectivamente dar el giro hacia el alineamiento de sus actividades con los objetivos de París, y solo llegando al cuerpo de gobierno de los bancos se podrá garantizar que el cambio sea definitivo, y eso se da actuando con los ministerios de finanzas de los diferentes países, que muchas veces todavía responden a intereses creados, que son muy fuertes, los de la industria fósil en cada país, o a inercias institucionales que no prevén un cambio de la dimensión que se necesita para enfrentar el cambio climático. Fui rápido, estoy abierto para las preguntas, pero ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por esta importante reflexión, y además porque justamente concluyes con esta visión de que, bueno, al final el cambio climático no es un asunto único en materia ambiental, sino también la importancia del rol del sector
financiero de Hacienda y demás. Bueno, primero agradecerles muchísimo por estar hasta este punto y bueno, no quiero cerrar sin antes presentarles algunas preguntas que nos hicieron llegar de manera directa y bueno, lo que quiero sugerir a manera de digamos, como para ir cerrando es, le voy a hacer la pregunta ahí para cada uno de ustedes y les voy a invitar a hacer una breve reflexión de cierre para que podamos aprovechar estos últimos minutos. Entonces, bueno, primero a Carla preguntan, de todas estas acciones que se han hecho, ¿cuál ha sido la reacción del Banco Mundial? Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido digamos, de manera directa, o cuál ha sido qué reacción ustedes ven de cómo ha ido arrancando la campaña hasta ahora y qué tipo de diálogo directamente con el banco se está planeando? Y bueno, también te invito a hacer una última reflexión sobre estos puntos. Y bueno, a Juliana te preguntan, bueno, primero si puedes compartir más información de lo que comentaste sobre la plataforma de la CNDC. Y también preguntan cuál desde tu punto de vista es el rol de los países. Es decir, tú hablabas que bueno, de alguna manera los países están asumiendo estas contribuciones nacionales y que de alguna manera los países como guían estas actividades. Entonces, ¿tú has visto una transformación en los países? ¿Ves que sí hay un compromiso? ¿O crees que los países también, como mencionaba Santiago, siguen de alguna manera pues inmersos en estas inversiones de combustibles fósiles y entonces el apoyo que el BID les pueda dar puede ser de manera limitada si estos países no cambian su comportamiento también, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión sobre el rol de los países? Y bueno, también al darte la palabra, pues para darte unas últimas reflexiones. Y a Santiago, la pregunta es sobre cuál es el rol del sector privado en toda esta, digamos, dinámica de la que hablabas, de cómo juega, cómo se influye, digamos, los diferentes actores, cuál es el rol del sector privado, que también al final es importante en esta parte de la transición, ¿no? Y bueno, entonces les voy a dar la palabra a cada uno, tienen 2 minutos, 3 minutos para hacer esta reflexión y con eso cerraríamos este webinar y bueno, agradeciéndoles a todas y todos los participantes por quedarse hasta este punto. Entonces, Carla, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Sandra, muchas gracias por la pregunta también. Bueno, comentar que a raíz del envío de estas más de 10.000 cartas a los distintos directores ejecutivos del Banco Mundial, quienes representan en la mayoría de los casos no solo un país, sino que un grupo de países, estos directores ejecutivos son elegidos y tienen un cierto, como, entre comillas, poder de voto, han favorecido la posibilidad de establecer conversaciones directas con los directores ejecutivos y por lo tanto de esa manera incidir en las decisiones de inversión en los distintos países. Las reuniones que se van a establecer en Washington a raíz de la reunión anual del Banco Mundial precisamente vienen a consolidar un trabajo que se ha estado realizando a nivel de cada uno de los países. Y la segunda etapa de este proceso de incidencia que busca para este año incidir en la decisión del Banco Mundial de Inversión y el reporte de cuentas respecto de la huella de carbono, es establecer conversaciones ya de carácter nacional con los responsables del Banco Mundial y también con los responsables de esta estructura de gobernanza que mencionaba Santiago, que está compuesto en la mayoría de los casos por los ministros de Finanzas y los responsables de los bancos centrales o los bancos de inversión nacional a nivel de los países. Así que tenemos una evolución bastante positiva de lo que se ha llegado a alcanzar hasta el momento, pero claramente necesitamos muchísimo más incidencia y muchísimo más compromiso a nivel personal y organizacional en las distintas partes o las distintas partes del globo. Y a nivel de la reflexión, solo un comentario que me parece interesante de volver a exponer, es que el dinero que se invierte en los proyectos de inversión a través del Banco Mundial es dinero público. Entonces, sí tenemos un rol muy importante como ciudadanos en definir en qué se gasta y cómo se gasta ese dinero. Es parte de nuestra, digamos, competencia
definir o decidir o participar en las decisiones sobre la asignación de ese recurso. Entonces es una invitación a todos a ponernos la camiseta y tratar de incidir en eso. Excelente, muchísimas gracias, Carla. Juliana, tienes la palabra. Muchas gracias. Dos cosas. Claro, con mucho gusto les comparto la información. Te puedo enviar un correo donde tenemos incluso una explicación más detallada de los instrumentos que te había mencionado. También el link para acceder, no el enlace para acceder a la plataforma Índice Invest. En cuanto tengamos la autorización para publicar el Action Plan, con mucho gusto también vamos a publicar eso para que esté abierto al público y compartimos la información. En relación a tu pregunta sobre el nivel de concientización de los gobiernos, sobre el compromiso, ¿no? Obviamente, o sea, hay una simetría de compromiso, hay una simetría de acciones. Hay gobiernos que van mucho más avanzados que otros. Hay gobiernos que siguen un poco, son menos ambiciosos, otros son más ambiciosos, pero no queda duda que si uno compara este tema, como este tema está siendo tratado en la agenda de los países hoy, vis-a-vis la importância que tinha basicamente 10 anos atrás, o sea, hay un cambio brutal, ¿no? O sea, Kioto, el protocolo de Kioto no logró, en su momento tuvo todo un éxtasis alrededor de Kioto, pero el Acuerdo de París y el esfuerzo que Naciones Unidas, las distintas agencias, con todo el tema de los compromisos de desarrollo sostenible de los países, lo que ha logrado ahora ese compromiso de todos los MDBs, los principales MDBs, de aumentar sustantivamente su financiación al tema de cambio climático, o sea, lo que es el frisón, ¿no? El impacto que ha generado París es brutal. O sea, y uno verifica eso en la conversa con los gobiernos. Uno verifica que no es solo más una agenda del Ministerio de Medio Ambiente. Y eso es el gran impacto al final, porque si queda esto en la agenda del Ministerio de Medio Ambiente, no vamos a ninguna parte. Si Hacienda, si transporte, si energía, si vivendas, agricultura no abraçam esses temas, não vamos a nenhuma parte. E lo estão fazendo, obviamente com distintos grados de avance, pero isso é natural em qualquer parte, não? Há países que têm mais recursos, há países que estão sofrendo, por exemplo, o Caribe, não? Que temos todo o tema de los desastres naturales que cada vez são mais intensos e mais frequentes por el tema do cambio climático. Então, esses países estão imersos en la tragedia y lo están intentando responder a eso de una forma mucho más urgente. Hay otros países que están verificando sus exportaciones agrícolas, producción agrícola, caer en rubros, en ciertos granos de forma sustantiva, ¿no? Hay otros países que el tema de la deforestación, que ha bajado de una forma consistente, aunque tímida, en los últimos años. En ciertos países, incluso en el mío, en Brasil, ha ganado fuerza ahora la deforestación nuevamente. Entonces, ahí el gobierno ya está siendo presionado por la comunidad internacional de una forma mucho más fuerte. Entonces, toda la comunidad internacional está movida en esa dirección. Y por ironía del destino, ¿no? La administración Trump, el discurso en contra del cambio climático, ¿no? Y el pull-off, ¿no? La salida, que no ha sido básicamente una salida formal, pero el discurso de salir del Acuerdo de París, lo que ha generado es más que nada fortalecer a los demás países que se han empoderado de esa agenda de una forma más dinámica, más fuerte, para hacer frente a esa posición de la administración en Estados Unidos. Entonces, ha generado un efecto al reverso, ¿no? Ha apoyado y contribuido para la agenda de cambio climático que está en los headlines
a todo momento, los discursos, si uno verifica los discursos de los candidatos, es muy difícil hoy no ver un candidato al gobierno, un candidato presidencial, no tener esos temas en su agenda. Entonces, la distinción es que, o sea, si bien es cierto, hoy por hoy, todos los gobiernos tienen presente, están cada día más conscientes de esto, la capacidad de respuesta es asimétrica. ¿No? Es asimétrica y no tiene que ver mucho con el tema de que no dan importancia a esto, sino que la limitación de recursos financieros, ¿no? Entonces, por eso es importante que la comunidad internacional, los bancos, estén empujando esa agenda y dedicando más recursos financieros a esos temas y dando una concesionalidad mayor en sus recursos si el país, en lugar de hacer una inversión en un tema estándar, lo hace en un tema green, ¿no? Entonces, y esa es la distinción, es tener mecanismos que incentivan y promuevan cada vez más energía renovable. Dicho esto, obviamente, hay una situación muy pragmática. Hay países que siguen descubriendo reservas de petróleo o gas, y ahí hay muy poco lo que yo creo que podemos hacer, porque obviamente es una fuente de recursos antes inexistente que no hay país que no lo va a tomar. El importante acá, yo creo que es más que nada asegurar que el país no esté solo confiando en esa fuente de recursos, sino que también mantenga muy presente y esté también invirtiendo en energía renovable, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso acá, para ilustrar lo que estoy contando, tenemos el caso de Guyana, ¿no? Que descubrió petróleo y obviamente, o sea, no obstante el discurso que tengamos con el país, no obstante la presión que podamos hacer para que no vaya en esa dirección, o sea, es una decisión país, lo van a hacer. Ya lo están, de hecho, en esto, ¿no? Lamentablemente ya están en esto, pero y de nuestra parte, lo otro que hacemos es básicamente intentar apoyar el país para que diversifique su economía y no esté solo básicamente confiando en fossil fuel, porque eso es una fuente agotable y ojalá termine pronto, ¿verdad? Pero, o sea, no hay, o sea, el tema está, hay muchas empresas grandes que obviamente vienen, ¿no? Y quieren apoyar Exxon, y para decirte solo un nombre, o sea, Excel, o sea, están ahí y nosotros estamos del otro lado intentando empujar otra cosa y hay la presión económica, que es muy fuerte, ¿no? Pero es importante, o sea, es importante invertir más y más en las fuentes no renovables. Y ahí cabe, o sea, tenemos un rol que jugar ahí. Yo no estoy yo sé que el Banco Mundial, o sea, no está siendo tan activo como nosotros, siguen invirtiendo en fossil fuel de una forma no lamentable, pero ahí es un tema también que yo creo que lo que Carla mencionó anteriormente es súper importante, que la sociedad civil esté presionando de una forma consistente y activa, porque esas cosas surgen resultados, no del día a la noche, no, pero en el mediano plazo yo noto eso internamente, ¿no? O sea, la constante presión que hay ahí para que el Banco Mundial deje, ¿no? de financiar esos tipos de inversiones. O sea, eso en el mediano plazo sí. Así que les felicito y les insto a que continúen con esa presión en cualquier uno de los NDB, incluso en nosotros, si hay alguna cosa no, que ven que no. Pero la verdad que yo estoy muy contenta, y eso porque he trabajado en otros multilaterales, con lo que el BID está haciendo, ¿no? Aunque seamos un MDB pequeño, ¿no? Pero no es menor lo que podemos, no tanto en términos de inversiones hacer, sino que en términos de diálogo y de intentar influenciar los gobiernos en esa agenda verde, ¿no?
Muchísimas gracias, Juliana, por esta reflexión y la verdad es que es muy grato escuchar todas las actividades que está haciendo el BID. Y bueno, Santiago, por favor, tienes la palabra y te agradezco por esta reflexión que nos puedas dar en un par de minutos. Gracias. Gracias, Sandra. Pues mira, sí, ¿cuál es el rol del sector privado? Mucho, mucho. Realmente llevamos años en que la economía de mercado se ha expandido sus fronteras. Ya el rol del sector privado es fundamental en casi cualquier rincón del mundo. Y pues aquí lo único que te puedo decir es que, les puedo decir, es que responden a las señales del mercado. Las señales del mercado sí han cambiado. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, que para nada históricamente ha sido promotora de las renovables, ya últimamente sí se han dado cuenta que es importante, pero nunca lo fue. En sus escenarios que en sí son conservadores, da un papel a las renovables de al menos el 50% del mercado al año 2050. En sus escenarios más ambiciosos que ya ha introducido, por supuesto que expande esa proporción a mucho mayor. Es decir, el mercado nos ha demostrado, las tecnologías están ahí, los costos han bajado, que las renovables son más que competitivas. Hoy en día los subsidios a los combustibles fósiles son de alrededor de 800 mil millones, no, 800 millones de dólares anuales, solo contando los subsidios directos. Si nos referimos a los subsidios por los impactos en la salud y en el medio ambiente, sube a 1.9 trillones o billones españoles, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que aún se apoya mucho a los fósiles y aún así son competitivas las renovables, que tienen alrededor de 50 80 billones o 1.000 millones de dólares de subsidios anuales, es decir, mucho menos, una sexta parte de los subsidios directos cuentan las renovables y ya son competitivas. Las señales del mercado están ahí, todas las señales indican que lo sustentable va a tener un nicho de mercado mayor, tanto la eficiencia energética, las renovables, las infraestructuras resilientes, la agricultura orgánica, Smart Climate, Smart Agriculture, todo eso tiene nichos de mercados en expansión. Sin embargo, el problema es que esas señales de mercado no se traducen en acción inmediata, es decir, el mercado tiende hacia una consideración de los problemas climáticos, pero esa tendencia va muy atrás de las necesidades que tenemos para mantener la temperatura en los niveles que el Acuerdo de París acordó o los que son importantes para las sociedades en nuestra región. Históricamente, los impactos en el medio ambiente han sido desproporcionalmente mayores para los sectores más marginales de la sociedad, y efectivamente ellos no deciden dónde van las inversiones. No son, la mayoría no es consciente de que estos impactos vienen, entonces no hay una movilización adecuada para influir, lo que estaban diciendo tanto Carla como Juliana, que es necesario, y entonces los mercados tampoco están considerando esa urgencia. La tendencia es buena, pero la urgencia no está ahí. Vemos, y en la presentación puse, hay distintos grupos de inversores, que muchos son privados, que ya están trabajando en alinear sus portafolios, porque sí ven riesgos importantes. Entonces, lo que estamos trabajando ahora, varios grupos, no solo WLF, otros grupos, en línea con lo de la Task Force está impulsando, es tener mejores herramientas para el análisis de riesgos relativos al cambio climático. Y aún así, poniendo en el caso optimista de que las instituciones financieras analizan los riesgos climáticos con buenas herramientas y con la información adecuada, aún así ello no va a garantizar que se alineen todos los inversores privados. ¿Por qué? Porque las oportunidades de negocio en las industrias fósiles todavía están ahí y no es una transición ordenada y suave la que viene, va a ser una transición competitiva por esos nichos,
y hay muchos inversores oportunistas en el sector privado, inclusive podríamos hablar que en el sector público también, pero hay mucho inversor, mucho asset manager que busca oportunidades de corto plazo con alto rendimiento, y esas van a seguir existiendo con alto riesgo, por supuesto, en el sector privado. Entonces, dinero para seguir invirtiendo en combustibles fósiles va a existir. Ojalá entre las regulaciones, la acción social, la pérdida de licencia social de las actividades, y el caso, el business case por el lado de las soluciones, ojalá y esas ventanas de oportunidad se vayan cerrando, y las ventanas de oportunidad para una economía sustentable y resiliente al clima, baja en carbón, sea mucho más evidente para estos actores privados. Entonces, en síntesis, el sector privado se está dando cuenta de las oportunidades y los riesgos del cambio climático, las oportunidades de las sociedades bajas en carbón, pero hay muchos agentes que van a seguir apostando por inversiones en combustibles fósiles porque todavía dan oportunidades. El caso que mencionaba Juliana en Guyana no es único. En África, que también es otro continente muy amenazado, muy vulnerable al cambio climático, están encontrando reservas de combustibles fósiles y están decidiendo explotarlas. ¿Por qué? Por eso, porque les da un cash flow inmediato, y los desembolsos de cambio climático se están pensando de aquí al 2050. Entonces, el corto plazo, la ganancia a corto plazo sigue siendo muy atractiva para países con grandes necesidades de recursos financieros, y dejando un poco para la esperanza de que las cosas saldrán mejor de lo que se perciben en el largo plazo. Entonces, inclusive gobiernos están actuando de esa forma. El sector privado, por supuesto, tiene muchas más razones para ser cortoplacista, y por tanto es más difícil moverlo hacia el alineamiento con el Acuerdo de París. Cerrando, no obstante, hay grandes inversores institucionales, que es donde la mayor parte de los recursos financieros está, que ya están viendo la necesidad de tener escenarios de largo plazo para sus inversiones. Bueno, entonces es un escenario mezclado, algo optimista, pero no con la urgencia que tenemos en la ecuación. Lo dejaré ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y de verdad, muchísimas gracias, Juliana, Carla y Santiago, por estas reflexiones. Creo que, sin lugar a dudas, estamos frente a un reto mayúsculo, y todos y todas jugamos un rol muy importante desde cada una de las instituciones. Y la transición no va a ser sencilla, pero ya estamos en transición de alguna manera. Y ahora lo que toca es impulsar a que más cambios, y que así, si estos países tienen que seguir haciendo aprovechamiento del recurso fósil, sea de manera estratégica y sobre todo eficiente, y se privilegie ante todo en el resto de las economías a las energías renovables. Yo les agradezco a todas y todos los participantes por quedarse hasta este punto. Yo en particular he disfrutado mucho este seminario, súper interesante, escuchar al BID en este importante pues campaña que internamente están desarrollando para hacer esta transición y reducir cualquier inversión en fósiles. Y por supuesto, pues le pedimos a Carla que nos mantenga también informadas de todos los procesos que se hagan en torno a la campaña de Big Shift. El GPLAC es parte de ello, y estaremos informándoles. Como les dije, este es el primero de varios seminarios que estaremos haciendo en la materia, y nos habían preguntado, solo para que lo tengan, estamos haciendo la grabación de este seminario, que estaremos difundiendo después para quienes tengan mayores quieran acceder al audio, contarán con él. Y también con un breve resumen de lo que aquí conversamos. Entonces, sin más, quiero nuevamente agradecerles a Juliana, Carla y a Santiago por su tiempo, y agradecerles a todas y todos por su participación, y pues estamos muy atentos, y en breve les estaremos invitando a nuevos seminarios en esta materia. Solo comentarles que el 19 de octubre tendremos un seminario camino a la COP23, y algunos de los temas que van a estar álgidos en la COP, y cuál es la visión que muchos actores a nivel de la región tienen de este evento. Les agradezco nuevamente y los escuchamos pronto. Muchas gracias, y que tengan muy buen día en América Latina y buena tarde en otros continentes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por tenernos acá. Gracias.
Gracias, que pasen buen día a todos.